Buenas noches, nuevamente con ustedes, con nuestro programa El Compromiso del Laico. Hoy vamos a tener un tema muy particular. Ustedes saben, somos reiterativos en esto, que nuestro programa tiene como objetivo fundamental hacer tomar conciencia al laicado católico de las realidades constitutivas esenciales de nuestra fe. Esto parece una cosa absurda en el sentido de cómo después de tantos siglos de cristianismo, de catolicismo, lo que sucede es que hay mucha confusión, que en última instancia no debe sorprendernos porque en última instancia estaba ya marcado por nuestro Señor Jesucristo en el Evangelio. No olvidemos que uno de los dogmas más importantes es el dogma de la segunda venida de Cristo, que lo rezamos constantemente en el credo, ¿no es cierto? Vendrá con gloria a juzgar a vivos y muertos, y sabemos que la revelación auténtica termina con el ven Señor Jesús, ven Señor Jesús, ven Señor Jesús en el Apocalipsis, ¿no es cierto? Pues bien, para cumplir estas exigencias de comprensión del magisterio de la Iglesia y en adhesión, obediencia y pertenencia a ese magisterio, vamos a tocar un tema hoy que es muy particularmente aprecio de actualidad. ¿Por qué? Me refiero a las visiones que tienen estas visiones proféticas, profecías privadas, que tienen una importancia muy singular, muy particular en esta época, ¿no es cierto? Porque involucran necesariamente una necesidad de introducirnos en la revelación, ¿no es cierto? Estos son, en última instancia, queridas por Dios, ¿no es cierto? Pues bien, recordemos que San Pablo nos exhortaba: no despreciéis las profecías, examinadlo todo y quedaos con lo bueno. Y San Juan Evangelista profetiza, pero cuando Él, el Espíritu de la verdad, venga, os guiará a toda la verdad y os hará saber lo que habrá de venir. Es decir, en última instancia, que tenemos una necesidad de observar a nuestros videntes. Y uno de los videntes más significativos, una de las videntes más significativas, ha servido para ejemplo de actualidad de darle los argumentos a la realización de la película La Pasión de Mel Gibson, magnífica película de la cual Juan Pablo II expresó: pasó así. Ella ha sido una de las videntes de las profecías que dijo ella, de las visiones que tomó Mel Gibson. Pues bien, claro está que zapatero tus zapatos, ¿no es cierto? Hoy tenemos como invitada a una especialista, Mónica Segner. Buenas noches, un gusto estar contigo y te agradezco que hayas venido. Gracias, doctor. Militante católica tradicionalista, estudiosa de la beata Catalina de Emmerich, que sufría estigmas y visiones de la pasión y muerte de nuestro Señor Jesucristo, además de otros aspectos. Vamos a tratar, en el tiempo que nos asigna el programa, de marcar, a pesar que ella ya ha estado con nuestro director, Juan Manuel Soaje Pintos, ha estado en 2 oportunidades, pero como ha causado gran repercusión, quise traerla a nuestro programa para que los laicos católicos tomemos conciencia de estas profecías. Señora Mónica. Bueno, muchas gracias. Usted ha estado ya en 2 oportunidades, como decía recién, en nuestro canal. Ahora quiero yo, para complementar un poco el objetivo de nuestro programa, el compromiso de los laicos, introducirnos al tema primero, que usted brevemente, teniendo en cuenta los lapsos que nos reguían, nos sitúe la persona, el tiempo, los aspectos generales de Ana Catalina Emmerich. Con mucho gusto. Ana Catalina Emmerich nació en Alemania, en la aldea de Flamske, en 1774, un 8 de septiembre. Y falleció también en Alemania un 9 de febrero de 1824. Nunca se movió de Alemania, sin embargo, ella tuvo todas las visiones y revelaciones completas del Antiguo y del Nuevo Testamento, con un detalle maravilloso de lugares, de nombres de ríos, de montañas, de aldeas. Después describía bien las personalidades, cómo era Juan Bautista, cómo era nuestro Señor, Nuestra Señora. Era detallista, ¿no? Era sumamente detallista porque ella veía en sus visiones siempre acompañada por su ángel de la guarda. Y a veces se presentaba el demonio
para evitar que ella viera las visiones, y después quienes tomaban nota al pie de su cama de todo lo que ella veía acostada siempre, porque estaba Es importante que enferma, esto que lo estaba señale. enferma siempre, ella tuvo todos los estigmas de la pasión de nuestro Señor Jesucristo, comenzando primero por la corona de espinas. Cuando ella rezando en la iglesia, se le aparece nuestro Señor, por ejemplo, en una de las tantas apariciones de nuestro Señor, como de la Virgen, los santos, él le presenta dos coronas, una corona de flores y una de espinas, y le dijo que eligiera, y ella eligió la corona de espinas. Por eso se la representa con un pañuelo, porque Sí, sangraba. claro. Entonces acá la tenemos, es una de las representaciones, donde ella siempre tenía que tener un pañuelo por el sangrado que le daba ese estigma, ¿no? Sí. Y también tenía de la cruz en las manos, en los pies, el costado derecho, y aparte tenía dos pequeñas cruces sobre el pecho. Y siempre esos estigmas son muy dolorosos, y solamente Dios concede a quienes son almas muy, muy santas. El Padre Pío. Claro, Padre Pío de Pietrelcina, Claro. entre otros. Sí. Y ella fue monja agustina, le costó muchísimo entrar al convento, porque era gente muy pobre, eran campesinos en la aldea de Flamske, esto es en Renania-Westfalia. Sí. Más bien al oeste de Alemania, eran gente muy, muy humilde y no podían pagarle la dote para que ella pudiera entrar en el convento, y ella Estamos se esforzó. hablando del siglo XIX, 1800. Esto en el siglo XVIII, pues ella nació en 1774. Ah, correcto, 74. Claro, ella ve la Revolución Francesa, O sea, en grandes claro, eso cuadros, la estaba vive pensando. con 15 años. Qué raro. Y entonces ella empieza después a ser costurera, cose para gente pobre, y así se gana ella un dinero que va ahorrando, el padre le ayuda un poco, y logra entrar en el convento de las Agustinas. Y bueno, ella ya ahí estaba enferma, era difícil que la tomaran, pero bueno, la tomaron después igual, porque ella ya venía de pequeña teniendo todas las visiones y revelaciones. Es increíble. Y ella creía que las demás personas también veían lo que ella veía. Claro. Y cuando ella comentó a su familia, cuando ella visita a María Antonieta en la prisión para darle consuelo por el martirio que le esperaba, y al rey, entonces ella cuenta esas cosas. Ella tenía el don de la bilocación, entonces estaba en dos lugares a la vez, ¿no? Entonces los padres se enojan con ella porque la tomaron como que estaba loca. O sea, ella después mantuvo una cierta reserva en no contar sus visiones para que no la tomaran a mal, ¿no? Y ella después entra en el convento, y había monjas que no la querían, que la envidiaban muchísimo. Ella sufría muchísimo todos los estigmas que más aparecieron después en 1811, cuando la Revolución Francesa, en Alemania empiezan a cerrar los monasterios, las iglesias, y está la persecución a la Iglesia Católica. Entonces ella se refugia en casa de una viuda, y después, por poco tiempo, y después va a la casa de un panadero hasta 1819, donde aparece Clemente Brentano, Claro. que era luterano, y después se convierte al ver un alma tan dolida y tan creyente. Entonces él después la saca de la casa del panadero y la lleva a otro lugar, hasta donde ella en 1824 fallece, queda ahí. Pero yo quería contar un poquito algunas partes de Ana Catalina que son interesantes, en cuanto a lo que usted me decía preguntando por la vida de ella, ¿no? Ella dice acá, en los tantos libros, porque tengo 10 libros, 10 tomos, toda la colección completa, distinguía los objetos sagrados y profanos, experimentaba cierta aversión hacia los lugares donde había sepulturas de paganos, y al contrario atraían los restos de los santos, como el hierro atrae el imán, ¿no? Esa es la comparación. Ella conocía las reliquias de los santos hasta el punto de contar no solo las particularidades ignoradas de la vida de cada santo, ¿no?, sino
la historia de la reliquia que le presentaban y de los diversos sitios que había recorrido. Desde sus primeros años hasta su muerte no cesó de consolar enfermos, era un alma abnegada al bien de la Iglesia, al bien de la humanidad, porque todos esos estigmas que sufría era por sus pecados y por la reparación de pecados por un mundo tan pecador que tenemos. Entonces, Bueno, era en reparación por tantas ofensas sí, que se bueno, hace a eso nuestro Señor Jesucristo, yo puedo ¿no? testimoniar un testimonio personal. Yo he sido estudiado, he sido discípulo, yo digo, del padre Leonardo Castellani. Nos toma un grupo de muchachos cuando teníamos 15 y 6 años. Me acuerdo que nos confesábamos con él y nos sangraban las manos. Entonces, un día le pregunto, padre, ¿se ha lastimado la mano? No es nada, no es nada. Después con el tiempo me he dado cuenta que los 17 del grupo les pasaba lo mismo. Asumía nuestros pecados. Claro. Y asumía y exudaba sangre. Sí. Eso es una realidad, ¿no? Sí. Exudaba, es una realidad, es una cuestión que yo puedo testimoniar, ¿no? Sí. Y que tengo mis compañeros para testimoniar, decir, tomaba nuestros pecados de adolescente, que yo creo que en el, claro, en pecados el plano, veniales por lo general, aunque ¿no? sea, no, hay algunos mortales también, pero realmente era una cosa que ahora en la proyección ya de uno maduro, uno comprende, ¿no? Bueno, era un el hombre testimonio, santo, un hombre yo santo. tengo la certeza, claro que hay que esperarla siempre en la iglesia. Claro. No creo que jamás la iglesia lo declara Castellani santo, por lo menos por ahora. Claro, pero ¿no? está en estado de gracia, ¿no? Yo creo que no necesita una declaración formal de alguien que yo pienso que está, ¿no? Aparte, claro. Bueno, el programa no es Castellani. Está bien. Entonces, hablando de Ana Catalina, sí. Otra cosa que quiero preguntarle, ¿cómo sabemos todo esto de Ana Catalina? Porque la gente se preguntará, bueno, ¿de dónde la saca estos libros? ¿Lo escribió ella? No, ella no escribió nada porque no podía, ella estaba siempre enferma, Cuéntele en cama, a la pocas audiencia veces se cómo podía levantar de la cama, tenía unas muletas que le habían traído para que ella se pudiera mover dentro de la habitación donde estaba. O sea, era una mujer que desde 1811, cuando cerraron los conventos y después fue a la casa de la viuda, después pasó a la casa del panadero, ella estaba en cama. Y los 11 años ella vivía únicamente de tomar agua bendita de la Santa Eucaristía. Y todas estas cosas hoy, nombrarlas en un siglo XXI moderno, no se entienden. La interrumpo, Mónica. Vivía, escucharon ustedes, bebiendo agua bendita y alimentándose con la Eucaristía, o sea, comiéndose y bebiéndose a Jesucristo. Esto tiene que hacernos recapacitar que una vivencia así, qué drama estamos viviendo ante estos abusos litúrgicos que estamos sufriendo, estos abusos tremendos litúrgicos que a veces son soslayados, a veces se esquiva enfrentar la realidad contra el auténtico magisterio de la Iglesia, ¿no es cierto? Que en esto debemos ser claros, pero realmente un católico tiene que vivir de Cristo. Y no se puede recibir en la mano. Tenemos que ser antropófagos y bebedores de Cristo. Y no hay otra cosa, no es posible. Es lo más. Pero para eso, tenemos que estar absolutamente preparados dentro de nuestra pequeñez. Conocerlo, amarlo, instruirse para saber quién es Cristo. Y hay tanta ignorancia, Salvador. Mónica, en el mismo corpus católico, en el mismo cuerpo clero, en el mismo cuerpo obispal. A veces uno se sorprende. Hay mucha tibieza. Hay tibieza y hay una dejadeza, hay un relajamiento, hay un relajamiento de toda la sociedad. Ana Catalina lo vio eso, pero eso lo vamos a hacer en un próximo programa. Ana Catalina vio esa crisis. Una cosa que quería preguntarle, que es muy interesante en el tiempo, en la vida de Ana, ¿quién lo escribió? Claro, ella tenía 3 personas que estaban al lado de su cama, que uno era Clemente Brentano, cuando apareció en 1919, ella lo llamaba el peregrino, y cuando lo vio entrar a la habitación dijo, este es el hombre que yo veía en mis visiones, que después él se convierte a la Iglesia Católica, pues era luterano. Después estaba el padre Bessener y Overberg, que era el médico. Entonces tenía quienes le tomaban los datos, siempre apuntando al lado de su cama, era el confesor y el médico personal de ella. Aparte, Clemente Brentano
que fue el que tomó las notas de la pasión de nuestro Señor Jesucristo, la vida de María Santísima, que es todo tan interesante. Pero yo quería terminar de leer acá esta parte, que ella siempre entregada en sacrificio para la redención de la humanidad, dice que desde sus primeros años hasta su muerte no cesó de consolar enfermos, de curar llagas y úlceras, de dar a los pobres lo poco que poseía. Qué alma humilde, ¿no? Era de conciencia muy delicada. Al pecado más ligero la afligía hasta el punto de enfermar, cuando hoy se peca tan deliberadamente. El ejemplo de Castellani, el padre Castellani, claro, señalado. Y la absolución era para ella una resurrección, claro. Era volver a vivir. Y el aspecto del amor a los enfermos, fíjese la Madre Teresa. La caridad. La Madre Teresa. Claro, claro. Bueno, Mónica, tenemos que ir culminando este bloque. Redondeando este bloque, nos hemos situado. Hemos situado a la persona. Ahora, en el próximo bloque vamos a encarar aquellos aspectos de las visiones de Ana Catarina que nos permiten, que vio las consecuencias del drama que está padeciendo dentro de la iglesia, sobre todo en el aspecto que a mí me interesa fundamentalmente y que le interesa al magisterio, de enfrentar a la cultura de la muerte, la defensa de la cultura de la muerte, que una de las defensas es denunciar. Claro, por supuesto. La defensa de la cultura de la vida, perdón. Una es denunciar, claro, el mal que se está propagando a favor del aborto, ¿no? De todo, el aborto y contra la cultura de la vida. Y lo vamos a ver. Cerramos ahora y seguimos enseguida. Continuamos analizando con nuestra invitada de hoy, que como ven ustedes es conocedora y amante, ¿no?, de la beata Ana Catarina Emmerich, las visiones que ha tenido. Y vamos a dedicar este segundo bloque totalmente a él, a las visiones que tuvo sobre el racionalismo y el laicismo. Ella da una serie de cuadros, Mónica, simbólicos, ¿no? Sí. Que se le presentan a la vidente como ejes constitutivos de los peligros que las doctrinas modernistas involucraban para el corpus católico. A mí me interesa ver esas visiones, porque en última instancia pienso que están marcando la esencia de la cultura de la muerte. Sí. Porque la imposición del aborto como derecho, de la eutanasia como derecho, de la eugenesia como derecho, el divorcio y la destrucción de la familia, la homosexualidad como derecho. Todas esas aberraciones, ¿no? Todas estas aberraciones marcan. Es importante que nos dediquemos ahora, y que usted nos explaye, que usted que conoce bien el tema, estos aspectos. Yo voy a hacer una introducción. En una serie de cuadros simbólicos se le presentan a la vidente los peligros de las doctrinas modernistas contrarias a la tradición católica, que hoy el modernismo es el auge de todo lo que estamos viendo, ¿no? Que pretenden imponerse en la sociedad, entre ellas, que son el racionalismo y el laicismo, de todo lo cual habrían de sobrevenir perjuicios para la cristiandad. Ejemplos: divorcios, como habíamos dicho, matrimonios mixtos, abortos, eutanasia, homosexualidad, apostasía, entre otras aberraciones que pisotean la dignidad humana y el amor a Dios Padre y a su Iglesia. ¿Qué pasa con los matrimonios mixtos? Que se dice, bueno, yo me caso si soy católica, con un ateo o con un judío o musulmán, etcétera, ¿no? Entonces Ana Catalina lo toma esto muy en serio, porque al principio sí se aceptaban, al principio cuando comenzó la iglesia, pero después, ¿por qué no? Vi al principio de la iglesia matrimonios mixtos contraídos por necesidad y permitidos en razón de favorecer la propagación de la fe. Pero al hacer paganos o herejes a sus propios hijos nunca lo toleró la iglesia, sino que lo consideró una obra de violencia. Más tan pronto como la Iglesia se estableció firmemente, los matrimonios mixtos fueron prohibidos. He visto comarcas enteras de las cuales ha desaparecido la verdadera fe por efecto de tales uniones. He visto que si se realizan los designios que se han formado acerca del matrimonio y de la educación en las escuelas, de aquí a 100 años habrán de llorarse gravísimos males en este país, en Alemania.
Claro, y por extensión. Y eso lo dijo a principios del siglo XIX, claro, son así que todas ahora circunstancias, 200... claro, son consecuencias que marcaron. Claro, después hay una visión que es muy interesante porque entran varios aspectos, que es la visión del purgatorio, donde ella ve una mujer que comete aborto y homicidio, y bueno, y porque ella fue al purgatorio. Ajá. En la introducción sobre las visiones del purgatorio es nada tan importante, tan encogedor, pero al mismo tiempo tan edificante como las visitas de Ana Catalina a la mansión de las almas que sufren con esperanza. Describe los distintos grados, el de los que padecen todavía tormentos espantosos y el de los que permanecerán en sus dolorosos encierros hasta el fin de los tiempos. Por eso hay que portarse bien, ¿no? Se impresiona hondamente al saber que las almas desean ardientemente oraciones y sacrificios, y en la tierra nadie se acuerda de ellas. Le aterran los padecimientos de los sacerdotes que fueron negligentes en la administración de su ministerio. Ese es otro aspecto coincidente con Santa Teresa de Jesús, doctora de la Iglesia, que ella también, en un momento de confesándose con su sacerdote, su confesor, un padre jesuita, creo que Guzmán de apellido, creo si no me falla la memoria, señalaba que lloraba y no podía conseguir. Bueno, su amado lo había llevado la noche anterior y le había hecho ver una pequeña visión del infierno. Sí. Y vuelve a llorar Santa Teresa, coincidente con sí, lo que sí, dice, el sufrimiento que produce. Y dice, ¿y cuántas mirras, cuántas sotanas, cuántas mirras en el infierno? ¿Cuántos cardenales en el infierno, obispos? O sea que son visiones, María Agrela también, o sea, son visiones coincidentes que tienen que hacernos recapacitar. Exacto. Y claro, y se entiende, no debe escandalizar esto. No, desde ya. Sin duda alguna, el odio más íntimo que tiene el Satanás al hombre, que el hombre es imagen y semejanza de Dios, es aquellos hombres que han sido señalados, tocados por Dios para ser instrumentos de salvación. Claro, con esa misión tan importante. Claro, entonces se comprende plenamente. Sí, de salvar almas, ¿no? ¿Qué otra visión tenemos al respecto? Bueno, y ella quería decir que todo cuanto el hombre piensa, dice y hace, tiene vida y continúa viviendo como obra buena o mala. O sea, todo eso después se va a reflejar en el purgatorio si la persona se salva, si no, si reniega de Dios, va directamente al infierno, se autocondena. La importancia de ahí de rezar nuestros difuntos. Sí, claro, ahora que estuvimos la semana pasada, tuvimos el día 2, el día de los fieles difuntos, ofrecer misas por ellos, sufragar. Y Satanás esgrimió en el mundo momento Halloween. O sea, la adoración de las brujas y todo. O sea, para anular la fiesta de todos los santos. Todo ¿no pagano. Todo pagano, no, pero todo en realidad satánico. Sí, en el fondo, no se olvide que los 3 últimos grados de la masonería, sin duda alguna, son los más elevados, son satánicos. Son satanistas. El final es ese. Son satanistas, no hay vuelta que darle, ya está comprobado eso. Sí. Hay una trágica historia de un alma pecadora. La voy a contar. Presten atención quienes escuchan esta historia porque es verídica, la cuenta una santa y debemos tomar conciencia qué pasó acá con esta mujer porque le puede pasar a cualquier persona esto, ¿no? He visto también el alma de una mujer muerta hacía 20 o 30 años. No estaba en el purgatorio, sino en otro lugar de más severo castigo. Imaginemos todo esto, ¿no? Y lo que le pasa a esta pobre mujer. He visto a esta mujer llena de indecible turbación que llevaba en brazos a una criatura de obscura piel, a la cual siempre mataba y volvía a darle vida. Está condenada a lavarla continuamente con sus lágrimas hasta que se vuelva blanca por los pecados, ¿no?, que su madre había cometido. Me rogó que la ayudara con mis oraciones, dice Ana Catalina. Sí. También las almas pueden derramar lágrimas. O sea que está en el purgatorio. Porque están en el purgatorio con la esperanza de salir, claro. Sí. Ella me narró su historia, o mejor dicho, la he visto en una serie de imágenes.
Era nativa de una ciudad polaca y mujer de un hombre de bien. Esta mujer pasaba por buena y piadosa. Mientras su marido se había alejado una vez en viaje por algún tiempo, vino a alojarse en la casa un malvado que la sedujo con violencia. Su culpa la puso casi en estado de desesperación. Alejó cuanto pudo a aquel malvado, pero él no quiso salir de la casa, ni siquiera cuando estaba próximo el retorno del marido. Ella estaba sumida en la más espantosa miseria, y he aquí que el diablo, qué raro, ¿no?, le sugirió la idea de envenenar a su seductor. Así lo hizo, pero aquel asesinato le hizo perder de tal manera la cabeza que en su desesperación mató también al fruto de sus entrañas. Caso de aborto. Tan frecuente hoy, ¿no? Hoy presentado como derecho. Y tan, sí, tan manoseado equivocadamente, ¿no? Porque es el delito más grande que una madre mate a su propio hijo. ¿Recurrió a algún sacerdote ella en la... Sí, ahora yo lo voy a contar, por eso pasó a ser después salva, ¿no? En ese estado de horrenda miseria interna fue en busca de un sacerdote extranjero para confesarse. En su familia había un sacerdote, pero por vergüenza no lo quiso llamar, pero tuvo tan mala suerte, pobre mujer, porque le tocó un vagabundo vestido de sacerdote. Se alojó en su casa y ella se confesó con él con indecible humildad y deshecha en lágrimas. Se había arrepentido verdaderamente de sus pecados. Poco después ella murió. Dios miró a su gran arrepentimiento y aunque había muerto sin absolución y sin sacramentos, la envió a aquel lugar de tormentos donde la encontré. Allí deberá ella pasar en expiación todos los años que la providencia tenía destinados de vida a su niño, hasta que él, el niño, con el transcurrir del tiempo, hubiera alcanzado el momento de gozar de la luz eterna, dado que para estos niños hay crecimiento y desarrollo aún en la otra vida. 5 años después de su muerte, habíase aparecido a su pariente sacerdote durante la Santa Misa, y dice Ana Catalina: yo he conocido a ese buen anciano que rogó conmigo. Acá hay homicidio, asesinó al malvado y mató al hijo que llevaba en sus entrañas, aborto, que hoy se toma con tanta facilidad. No se pretende presentarlo como derecho, como si la mujer en absoluto, fuera dueña un pecado del mortal. Fruto. Bueno, Mónica, redondeemos, está bien este bloque, y vemos en el último bloque, en el tercer bloque, vamos a hablar de las visiones que tuvo Ana Caterina sobre la profanación la eucarística, sobre el abandono de esa costumbre tan santa que era la bendición, ¿no es cierto? La profanación litúrgica mediante el abuso de las lenguas extranjeras, que ella lo vio también, y otros aspectos. Enseguida volvemos. Continuamos con el compromiso del laico, hoy abocados al recuerdo, al bosquejar el pensamiento, las visiones de Ana Catalina Emmerich y la importancia que tienen para nosotros en nuestra actualidad, en nuestro compromiso concreto de laicos. Quiero que veamos ahora, Mónica, si le parece bien, aquellos aspectos que lamentablemente tienen gran actualidad. Me refiero a las visiones que tuvo Ana sobre la profanación de la Eucaristía. Sí, ella dice, por ejemplo, porque es muy, muy completo todo lo que ella ve, pero yo sinteticé muchísimo, sí. Vi que las faltas que se cometen en la misa son compensadas con auxilios sobrenaturales. Qué interesante, ¿no? Claro. Ella es
después sigue comentando que es muy de notar que las faltas y negligencias cometidas en la celebración del culto aquí en la tierra solo hace culpable al que incurre en ellas, porque el culto divino, debido al Señor, se compensa y se suple de un modo más elevado. Así me representan principalmente, entre otras faltas, las distracciones de los sacerdotes mientras ejercen el ministerio. Por ejemplo, mientras celebran la Santa Misa. Veo al sacerdote allí donde están sus pensamientos y entre tanto veo en el altar, en el lugar de él, a un santo que hace sus veces, un santo que reemplaza. Un sustituto, ¿no es cierto? Sí. O sea, claro, en reverencia. Es comprensible hasta lógicamente, pensándolo bien es comprensible hasta lógicamente, porque aún la profanación, ¿no es cierto? La blasfemia, el abuso, ante la magnitud enorme y lo inconmensurable que es Dios, ¿no es cierto? Y ahí presente, en realidad no podría uno hacerle nada a Dios, pero entonces es comprensible que ese Dios que se encarnó dé la gracia de que un santo reemplace a este, Claro, este hombre que tendría que ser santo y tenía que estar en claro. sí. Y ella dice, estos cuadros muestran de un modo espantoso la gravedad de la culpa del que celebra los sagrados ministerios sin devoción ni atención, que esto hoy lo vemos tan relajado muchas veces. Otro aspecto que debe hacerlos pensarnos como laicos, yo siempre inculqué en mi familia, no es posible comulgar la liturgia de la palabra, la celebración de la eucarística, sin haber antes meditado, sin haber absorbido la palabra. Sí, yo siempre les preguntaba cuando salíamos de misa, cuando eran chicas, a mis hijas, ¿qué dijo el Evangelio? ¿Qué dijo San Pablo? ¿Qué dijo ¿Qué cantamos en el Salmo? Y después impusimos, con mi señora, hablo en plural siempre. A modo de reflexión, ¿no? Claro, impusimos la lectura del Evangelio en familia. Claro. Son pequeñas cosas que uno va sembrando y que dan gran resultado. ¿Qué otra cosita interesante? Entonces ella dice perdón, así... Mónica, algo referente a las homilías. ¿Hay referencia? Catalina? Bueno, yo le voy a decir lo que he marcado acá porque es muy difícil encontrar todo para recortar en poco tiempo. Así, por ejemplo, veo salir de la sacristía a un sacerdote revestido para decir misa, ¿no? Sí. Pero en vez de acercarse al altar, sale de la iglesia y se dirige a una fonda o a un huerto o va a cazar a casa de alguna persona o a leer o a alguna otra reunión. Lo veo aquí o allá, a donde van sus pensamientos, precisamente como si él fuese en persona a esos lugares, lo cual causa compasión y vergüenza. O sea, si tenía que celebrar la misa, no lo hacía. Pero es conmovedor ver que, entre tanto, un sacerdote santo celebra los divinos oficios en lugar de aquel otro que divaga. Con frecuencia veo el tal sacerdote alguna vez en el altar, pero muy pronto se vuelve a otro lugar poco conveniente. A veces veo que estas distracciones duran largo rato. La enmienda se me representa en estos casos en forma de constancia y recogimiento en el culto. Está bien, está bien. Y respecto al abandono de la bendición, la costumbre de la bendición, yo leí algo de Catalina al respecto, que señalaba la incongruencia que había en ese abandono de las bendiciones, ¿no es cierto? Claro, si ella lo decía esto hace más de 200 años, ¿qué tendría que decir hoy, donde el católico, como fue siempre en la tradición católica, cuando el sacerdote da la bendición, nos debemos arrodillar? Y por lo general no se hace eso. Y tampoco cuando se entra a la iglesia se debe hacer la genuflexión. ¿Cuántos entran, se sientan, se arrodillan o se sientan? Además, y nada ese más. silencio, nosotros fuimos educados en una generación que fue educada de ir un rato antes a misa y prepararse la misa. Espiritualmente prepararse y no llegar al último segundo. De que mi familia y sobre todo el padre Castellani nos enseñó a que no podíamos ir a misa sin haber leído las lecturas que iban
que íbamos a Claro, ver. porque Entonces teníamos la lectura, esa presentar, preparación. sí, al santo sacrificio del altar, que hoy se gritó el santo sacrificio. Entonces se hace muy protestantizado, muy Asamblea del light, pueblo. claro, como una reunión con la guitarreada y todo lo demás, se sacó el canto litúrgico. Tan hermoso. Entonces vemos acá que ella va denunciando esto y esto es mucho para hablar, ¿no? Bueno, pero el tiempo nos corre, Mónica. Yo la comprometo, quiero que dediquemos otro programa, tendría que ser el año que viene porque estamos culminando el año, pero vamos a seguir con esto. Porque sobre todo quiero que encaremos las visiones que tuvo sobre la crisis de en la iglesia, en el interior de la iglesia y el advenimiento, la necesidad de ver la proximidad de la apocalíptica, del anticristo y de ver los signos, ¿no? Dolores de parto que no son todavía el parto, dice el Señor, pero son dolores de parto. Claro, y las señales que vemos ahora en Filipinas con esta señales tragedia, que estamos viendo, desastres. Pero mucha gente no reacciona, ese es el drama que vive esta época actual y que el doctor José Luis Zaplas Emery, el descendiente que vivía en Brasil y falleció el año pasado, él siempre me decía, la gente está totalmente anestesiada, materializada, entonces las cosas de Dios no importan o quedan en un segundo plano. Y él enfocaba mucho eso y eso lo entristecía profundamente. Mire, yo tengo muchos trabajos realizados y participo de aquellos que piensan que esta sociedad moderna que estamos viviendo ya ni siquiera es post-cristiana, es cristofóbica. Sí, totalmente. Odia a Cristo, odia al Evangelio de Cristo, odia a la Iglesia de Cristo, odia al Evangelio y las exigencias éticas que el Evangelio implica. Y es una realidad que estamos... Pero no tiene que escandalizarnos, Mónica, esto, porque estaba... Es los últimos tiempos donde la gente prefiere ver todo lo que hay en la televisión, en internet, hay una pregunta enterarse de Cristo cosas que es clave. superficiales. Cuando vuelva y no... el Hijo del Hombre. Sí, ¿encontrará la fe en la tierra? Lo hizo en signo de pregunta, ¿no es cierto? O en San Lucas está, ¿Habrá fe? Sí, habrá pues fe bien, en la tierra. No es casualidad que el magisterio ha determinado que acabamos de culminar el año de la fe. Yo he dado un cursillo sobre el año de la fe, siempre doy un curso sobre lo que manda el magisterio del año, ¿no es cierto? Claro. Magisterio de San Pablo, el anterior, en fin, el sacerdocio. Este año lo dediqué y terminé con San Agustín y la oración en el año de la fe. Y es tan rico San Agustín, tiene tanta riqueza San Agustín que es tan de actualidad San Agustín. Las confesiones de San Agustín, ese alma atormentada que supo encontrar a Dios y rescatarse. Un alma pecadora y que tenía la espina en la carne y que luchó, pero y que edificó con su ejemplo, que nos demuestra un cristianismo vital. Claro. Usted es una cristiana vital. Bueno, muchas gracias. Es la realidad. Y le agradezco mucho que haya venido y la comprometo para un próximo programa. Bueno, con mucho gusto. Ya volvemos para terminar nuestro compromiso del laico de la fecha. Cuarto bloque y concluimos el programa de hoy. Nos enseñaba, allá lejos hace tiempo, el padre Castellani, que la profecía nace de la fe. Sin duda alguna hemos visto con nuestra invitada de hoy que la venerable Ana Catalina Emmerich tuvo muchas visiones sobre la vida de Jesucristo porque tuvo fe, y una fe acendrada, una fe no ciega, una fe basada en el conocimiento del amado. El Catecismo de la Iglesia Católica, analizando la gracia, enumera entre las gracias especiales los que llama gracias de Estado. Este es el caso claro de Ana Catalina. Son gracias que acompañan el ejercicio de las responsabilidades de la vida de los cristianos y de los ministerios en el seno de la Iglesia, es decir, en el cuerpo de la Iglesia. Dice textualmente, todos tenemos, como laicos, dones diferentes, según la gracia que nos ha sido dado. Si bien uno puede ser el don de la profecía, hay que ejercerlo, según manda San Pablo en la Carta a los Romanos, en la medida de nuestra fe. Caterina fue una mujer que lo ejerció en la medida de su fe y su aporte fue inmenso, sin duda alguna, inmenso. Recordaba que el propio Mel Gibson, su obra magna, La Pasión de Jesucristo, plasma muchas de las visiones de Ana Caterina que son de un realismo y un impacto formidable. Nosotros como católicos tenemos tenemos que tener una perfecta obediencia al mandato
sea nuestro Señor Jesucristo, que nos dijo discernir los signos y señales de los tiempos. Por eso es que es necesario difundir estos mensajes, cuando estos mensajes, a pesar que no han sido a veces consagrados a la autoridad plena del auténtico magisterio, alcanzan un entorno que no son negados, y por eso las visiones, las apariciones, muchas veces demoran en ser consagradas por la Iglesia, pero van haciendo sus frutos, ¿no es cierto? Hay que difundir estos mensajes. Todos estamos viviendo tiempos finales. Dios Padre está recordando, explicitando a su Iglesia y al mundo a través de sus ungidos, de sus elegidos, a través de los corazones unidos y triunfantes de Jesús y María, constantemente. Por eso tenemos la obligación de ser discípulos y quizá, ¿por qué no aceptarlos? Discípulos de estos tiempos que pueden ser que sean el fin de los tiempos. Nadie sabe ni la hora, ni el momento, pero Castellani nos enseñaba un dogma vital en toda su elaboración, el dogma de la parucía, de la segunda venida. Me acuerdo que escribía: Jesucristo vuelve y su vuelta es un dogma de nuestra fe, es un dogma de los más importantes, que está colocado entre los 14 artículos que rezamos en el símbolo de los apóstoles, el credo, en todas nuestras misas. Es un dogma, decía Castellani, bastante olvidado, es un dogma espléndido, poco meditado. Si no se entiende el dogma, decía Castellani, de la segunda venida de Cristo, el dogma de la parucía, no se entiende nada de la Escritura, nada de la historia de la Iglesia. Y hasta aquí Castellani. De ahí que la importancia que tienen estas singulares y preciosas, queridas por Dios, visiones de Ana Catalina de Emmerich. Nos está advirtiendo la situación actual de la Iglesia. Nos recuerda la imperiosa necesidad de estar preparados, de ser vírgenes sabias y no necias, tener nuestras lámparas con los aceites necesarios, la gracia, estar en estado de gracia. Preparar a nuestros semejantes para comprender la situación de nuestra sociedad, el tiempo que Dios quiso que viviéramos. Y recuerdo finalmente a Castellani. Dice Castellani: la dictadura de la grandeza no ha tenido todavía el éxito en el mundo, pero puede que tenga éxito la dictadura de la vileza, de la maldad, de la estulticia, de la estupidez. Queridos amigos, espero que este programa nos haga meditar y los haga meditar. Y como siempre, asumimos esto en plena encuadre con el magisterio de la Iglesia. Damos por no dicho aquello que no sea aprobado claramente por el más auténtico magisterio de la Iglesia, que creemos que está ceñido a la verdad del Evangelio. El próximo viernes nos volveremos a encontrar y tocaremos otro tema interesante, un tema que también tiene una gran realidad y sobre todo en nuestro país.